Buen día jóvenes, es un gusto saludarles, Dios les bendiga. Este inicio de semana pues vamos a continuar con el capítulo número 5 y este es el video número 1 sobre entornos políticos, legal y regulador del marketing global. Démosle lectura a la introducción. En 1998, Sun Microsystems interpuso una demanda ante el Tribunal Federal de Estados Unidos alegando que Microsoft limitaba la capacidad de los servidores que comercializaban Sun y otras empresas para interactuar con PCs que ejecutan el sistema operativo Windows. Más del 90% de las PCs del mundo ejecutan Windows y otros software de Microsoft. Algunos de los rivales de Microsoft creen que la empresa realiza prácticas comerciales desleales para dominar el mercado global del software. Aunque Microsoft resolvió el caso estadounidense en 2001, la Comisión Europea también había comenzado una investigación a investigar la queja de Sun. Además, la Comisión inició una investigación independiente para determinar si Microsoft estaba creando un monopolio de descargas de música digital y otros nuevos segmentos del mercado al combinar Windows con su propio programa Media Players. Al final, la primavera del 2004, la comisión emitió el fallo de que Microsoft había violado las leyes antimonopolio, por lo que le impusieron 3 sanciones. En primer lugar, Microsoft debe permitir a los fabricantes de computadoras que comercialicen PCs con Windows equipadas con marcas alternativas de software y medidas para reproducir música y videos. En segundo lugar, Microsoft debe proporcionar a sus competidores más información sobre códigos y protocolos de Windows, estimulando la innovación de nuevos productos de software. Por último, Microsoft tuvo que pagar una multa récord de $602 millones. ¿Esto por qué? Por haber creado un monopolio. Entonces, las leyes reguladoras de este tipo de infracciones legales le impusieron esas 3 tipos de multas. El caso de Microsoft ilustra el impacto que producen los entornos políticos, legal y regulador en el comercio internacional y las actividades de marketing global. El gobierno de cada una de las naciones del mundo regula las transacciones y el comercio con otros países e intenta controlar el acceso de las empresas extranjeras a los recursos nacionales. Cada país tiene su propio sistema legal y regulador que afecta las operaciones y las actividades de las empresas globales, incluyendo las actividades del experto en marketing global para abordar oportunidades y amenazas de mercado. Las leyes y las regulaciones limitan el desplazamiento transfronterizo de los productos, servicios, personas, dinero y conocimientos. El experto en marketing global debe de tratar de cumplir con cada serie de restricciones nacionales y, en algunos casos, regionales. El hecho de que las leyes y las regulaciones sean con frecuencia ambiguas y cambien en forma constante obstaculiza estos esfuerzos. Acuérdense que siempre hemos mencionado de que los expertos en marketing deben de adaptarse a las políticas y a las culturas de cada uno de los países donde van a entrar con sus nuevos productos o servicios para explotar los nuevos mercados. Entonces deben de cumplir. Cuando no cumplen, entonces tienen este tipo de sanciones como Microsoft, entre otras, ¿verdad? Por supuesto, a nivel del mundo. En este capítulo consideramos los elementos básicos de los entornos político, legal y regulador del marketing global, incluyendo los problemas actuales más apremiantes y algunos métodos sugeridos para resolverlos. Algunos temas específicos como las reglas de exportación o importación de productos industriales y de consumo, las normas de salud y seguridad y las regulaciones relacionadas con el empaque, el etiquetado, la publicidad y la promoción
se aborden en capítulos posteriores dedicados a elementos individuales de la mezcla de marketing. Veamos entonces el entorno político. Entorno político. Las actividades de marketing global se llevan a cabo dentro del entorno político de las instituciones gubernamentales, partidos políticos y organizaciones a través de los cuales las personas y los gobernantes de un país ejercen el poder. Como vimos en el capítulo 4, cada país tiene una cultura única que refleja a su sociedad. Además, cada país tiene una cultura política que refleja la importancia relativa del gobierno y del sistema legal y proporciona un contexto dentro del cual los individuos y las corporaciones comprenden su relación con el sistema político. Una empresa que hace negocio fuera de su país de origen debe de estudiar con sumo cuidado la cultura política del país meta y analizar las cuestiones sobresalientes que surjan del entorno político. Entre ellas está la actitud del partido en el poder hacia la soberanía, el riesgo político, los impuestos, las amenazas de la dilución de la igualdad y la expropiación. Entonces debe de tener mucho cuidado el experto en marketing de conocer el entorno político, tratados comerciales, leyes, regulaciones, cultura, entre otros. ¿Para qué? Para que no vaya a tener ningún tipo de fracaso en el desempeño y desarrollo de las actividades empresariales que ésta pretende realizar en el extranjero. Posterior a ello me dice Estado, nación y soberanía. Acuérdense que hasta respetar la soberanía es súper necesario y eso debe de saberlo y conocerlo el experto en marketing. La soberanía se define como una autoridad política suprema e independiente. Hace un siglo, el presidente de la US Supreme Court of Justice, Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Melville Fuller, dijo: todo Estado soberano debe respetar la independencia de cualquier otro Estado soberano y los tribunales de un país no juzgarán las acciones de otro gobierno realizadas dentro de su territorio. Recientemente, Richard Stanley, presidente de Stanley Foundation, ofreció la siguiente descripción concisa. Un Estado soberano era considerado libre e independiente, regulaba el comercio, administraba el flujo de personas que entraba y salía de sus fronteras y ejercía una total jurisdicción sobre las personas y propiedades dentro de su territorio. Tenía el derecho, la autoridad y la habilidad para dirigir sus asuntos internos sin interferencia externa y para usar su poder e influencia internacional con plena discreción. Eso lo mencionó Richard Stanley, ¿verdad? Que la soberanía te da ese poder valga la redundancia, para poder regular quién entra, quién sale, qué productos entran, qué productos salen, qué precios aceptan, qué precios no, qué aranceles son aceptables, qué no. Entonces, la soberanía te da eso, pues esa facultad de independencia en la cual se aplican las regulaciones, las leyes y el entorno político que se crea que es el conveniente para el desarrollo y sostenibilidad de ese país. Por ende, si nosotros queremos entrar a ese nuevo país, debemos respetar su soberanía, conocer su cultura, conocer sus leyes, conocer su economía, respetar el desempeño de su moneda, etc. Las acciones gubernamentales realizadas en nombre de la soberanía ocurren en el contexto de dos criterios importantes: la etapa de desarrollo y el sistema político-económico del país. Como se describió en el capítulo 2, las economías de los países individuales se clasifican como industrializadas, de reciente industrialización o en desarrollo. Muchos gobiernos de países en desarrollo ejercen control sobre el desarrollo económico de sus países al aprobar leyes y regulaciones proteccionistas. Su objetivo es fomentar el desarrollo económico por medio de la protección de industrias emergentes o estratégicas. Los líderes gubernamentales también practican el amiguismo
y hacen favores a los miembros de sus familias o a buenos amigos. Por ejemplo, el expresidente indonesio Suharto estableció un programa nacional automotriz que otorgó deducciones fiscales y privilegios arancelarios a una empresa que su hijo menor estableció en Corea del Sur. Estados Unidos, la Unión Europea y Japón respondieron presentando el asunto ante la Organización Mundial del Comercio. Por el contrario, cuando muchos países alcanzan etapas avanzadas de desarrollo económico, sus gobiernos declaran que, por lo menos en teoría, cualquier práctica o política que limite el libre comercio es ilegal. Las leyes y las regulaciones antimonopolio se establecen para promover la competencia justa. Las leyes y las regulaciones antimonopolio establecen para promover la competencia justa. Las leyes de países desarrollados definen y preservan con frecuencia el orden social de la nación. Las leyes se amplían para abarcar las actividades políticas, culturales e incluso intelectuales, así como la conducta social. Por ejemplo, en Francia, las leyes prohíben el uso de palabras extranjeras como el weekend o le marketing en documentos oficiales. Además, la ley francesa, aprobada en 1996, requiere que por lo menos 40% de las canciones que se transmiten por la estación de radio populares sean francesas. Hasta eso protegen. ¿Por qué? Porque acuérdese que ellos tienen una industria musical también, la cual deben de apoyar. También apoyan la parte agrícola y también apoyan la parte industrial. ¿Qué significa entonces? Que si ellos dejaran que medio mundo entre a la provincia francesa o a los países franceses, entonces habría sobreindustrialización, habría también sobreoferta musical, habría sobreoferta de productos agrícolas, etcétera, de repente a menos costo y de muy buena calidad. Entonces ellos lo que hacen es proteger a sus industriales, proteger a su música, proteger a su sector agrícola, lo que no pasa en nuestro país, ¿verdad? Definitivamente. Y no solo es ver lo negativo, sino ser objetivos, ¿verdad? Con lo que actualmente tenemos y con lo que desde ya días venimos teniendo. En el capítulo 2 también señalamos que casi todas las economías del mundo combinan elementos de sistema de mercado y no mercado. El poder político soberano de un gobierno que está en una economía en su mayoría de no mercado afecta gran parte de la vida económica del país. En contraste, en una democracia capitalista orientada al mercado, este poder tiende a ser mucho más limitado. Un fenómeno global actual que, aunque ocurre tanto en la estructura de mercado como de no mercado, es la tendencia hacia la privatización, que reduce la participación gubernamental directa como proveedora de bienes y servicios de una economía específica. En esencia, cada acción de privatización desplaza aún más la economía de un país en dirección del libre mercado. Esta tendencia es muy evidente en México, donde en algún tiempo el gobierno controló más de 1,000 paraestatales. Para inicios de la década de 1990, el gobierno controló y para inicios de la década de 1990 la mayoría se había vendido, ya que el presidente Carlos Salinas de Gortari dirigió la venta de participaciones totales o parciales en empresas con un valor de 23,000 millones de dólares, incluyendo las 2 aerolíneas mexicanas, minas y bancos. La privatización en México y en cualquier otra parte es evidencia de que los gobiernos nacionales están cambiando su manera de ejercer el poder soberano. ¿Qué significa? Que entonces el poder estatal fue disminuyendo su capacidad de creación y manutención de las industrias pertenecientes al Estado mexicano, a tal grado que privatizó una gran parte, sino que su totalidad, para verse liberado de muchas obligaciones contractuales que trae el tener solo empresas gubernamentales, a tal grado que se convirtió en una economía de mercado donde aparece mucho más la empresa privada. Algunos observadores creen que la integración al mercado global erosiona
la soberanía económica global. El consultor económico Neil Soss señala: el recurso fundamental de un gobierno es el poder, y hemos visto en repetidas ocasiones que los ataques persistentes del mercado vencen la determinación de los gobiernos. Esta es una tendencia perturbadora. Si el asunto se formula en términos de marketing, resalta el concepto de intercambio. Los países pueden estar dispuestos a renunciar a su soberanía a cambio de algo de valor. Si los países pueden aumentar su participación en el comercio mundial y su ingreso nacional, quizá estarán dispuestos a ceder cierta soberanía. En Europa, los países individuales de la Unión Europea están renunciando al derecho de tener sus propias monedas, cediendo el derecho a establecer las normas en sus propios productos y haciendo otros sacrificios a cambio de mayor acceso al mercado. Nos menciona entonces directamente que el que nosotros cedamos la economía a la empresa privada prácticamente es estar cediendo la soberanía. ¿Por qué? Porque acuérdese que la solvencia económica es la que hace que haya o no haya un gobierno dentro de un país. Ejemplo, quien pone y quita dentro de un país es el sector económico, en este caso la empresa privada. No lo veamos desde otro punto de vista, señores, porque es la realidad. Quien quita y pone gobiernos en un país es la economía, y la economía quien la maneja es la empresa privada, hoy por hoy. Entonces, vamos a continuar con el riesgo político en otro video, jóvenes. Es un gusto saludarles, Dios les bendiga, estamos en contacto.